Good evening Europe, esta es una reacción muy especial. Sanremo es un escaparate de lo que puede ser un país entero apasionado por su música, por su estilo, por su clase, que siempre te saca una sonrisa. Este año pues no ha sido menos que otros. La verdad que había muchos estilos diferentes en estos días, porque al final Sanremo ocupa toda la semana en el país y además son programas muy largos y unas galas muy largas, muy elegantes, muy vistosas, la verdad que muy cuidadas, muy bonito, con orquestas, con muchos directores, con luego la noche que hacen de covers de éxitos pasados y colaboraciones, muy entretenida, pero también intensa, muy intensa. La verdad que este año había una canción que descolocaba un poco, pero que a la vez enganchaba, y esa precisamente ha sido la ganadora. Sal Da Vinci es el artista que se ha proclamado ganador, ajustado con el segundo puesto, la verdad, pero finalmente ha sido él, que lleva toda la semana pues conquistando con la canción y con su interpretación intensa. Y bueno, yo lo de la coreografía ya me daba hasta ternura, porque me recuerda un poco pues las canciones un poco que se sacan con fines de enganchar a mucho público, ¿no? Y que pretenden, pues, yo que sé, una Macarena, una SRG, que tienen como unas coreos muy fáciles para que cualquiera las pueda imitar. Y entonces aquí pues había como 3 o 4 pasos que resultaban muy curiosos. Pero a mí lo que más me ha sorprendido de esta victoria es la apuesta por este estilo. Es verdad que es muy italiano, que es coherente que se haya decidido así, pero que dentro de lo italiano resulta muy clásica, muy clásica. Sal Da Vinci parece ser que ya se había presentado, no sé si en 2009, a Sanremo, y claro, ha pasado un tiempo y al final es un hombre bastante más maduro, y la canción también la encuentro no desfasada, sino que la encuentro como perteneciente a otra época. Primero por la temática, porque al final habla de esa promesa eterna de un sí quiero en una boda, ¿no? Y eso, pues la verdad, en una época en la que estamos ahora mismo viendo que no hay apenas compromisos y bodas, pues me ha resultado curioso que aborde el tema. Pero ¿qué pasa? Que también eso tiene mucho gancho, porque como temazo para una boda, para pues ponerle música a ese momento, saliéndonos un poco del típico vals bueno, pues aquí en España se baila siempre 2 o 3 piezas de vals, si lo quieres hacer a lo clásico, claro. Y esto como que se sale un poco, y es como aporta como repertorio nuevo, ¿no? A ese momento de las bodas. Y bueno, pues me ha parecido muy curioso, muy curioso. Y luego la intensidad con la que él la canta y ese carisma la verdad que me ha sacado una sonrisa desde el primer momento que lo vi. En cualquier caso, no he visto la actuación entera, así que ha sido un festival que por la semana tan intensa que llevamos lo he estado viendo un poco de reojo y no he llegado a verlo entero bien. Así que voy a ver la actuación de estos días atrás y me voy a fijar mejor en todo, en la letra, y bueno, pues a ver qué puedo observar. E te per sempre legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto davanti
Embassy. A ver, es que es fascinante este señor. Es el típico cantante melódico italiano. Un poco Battiato me ha recordado el timbre de voz, pero más gamberrete, ¿no? Como más desenfadado. Y sonaba tan... Claro, la orquesta suena clásica, ¿no? Pero es que suena de época de otras generaciones. La verdad que... pero es que no sé por qué cuando la oigo me visualizo en una boda y me pega totalmente. Además es bastante más bailable de lo que yo había percibido en un primer momento. Es muy disco, de hecho el ritmo es bastante rápido y no tiene apenas tiempo de tragar saliva ni de respirar, y eso vocalmente es agotador. Ese ímpetu que él le pone con unos gestos así tan marcados y tal es muy divertido. La verdad que le da un toque muy popular, como de... Es un tema como que al final quien no ha sentido eso o ha podido imaginar un momento en el que pues haces una promesa eterna a alguien, ¿no? Como esta, el si quiero, pues oye, pues es como una fantasía. O sea, este señor ha traído al festival algo como que quizá no está de moda, pero que es un sentimiento que todo el mundo puede entender, y por eso se ha hecho tan popular, yo creo. Creo que hay bastante, no he leído mucho, pero creo que hay bastante molestia entre los fans con esta elección. Y lo que sí que yo me cuestiono es si esto, o sea, ¿qué lugar tiene esto en Eurovisión? Que no nos olvidemos que tiene ticket directo a Eurovisión si él lo decide así. Por lo que he visto, parece que él ha declarado estar dispuesto a ir a Eurovisión con este tema. Ahora, ¿esto dónde lo encajamos? Yo no sé si he visto cosas semejantes. No sé, a nivel de estilo. No porque sea mejor o peor, que no hay... Que lo bueno de Eurovisión es que sabemos que hay libertad creativa y que, oye, que al final los votos deciden y tu propuesta puede ser súper respetable. Pero me ha descolocado totalmente. Yo no sé dónde poner esto en el ranking, dónde ubicarlo. Y además, supongo que habrá que esperar a ver si finalmente él decide ir. Pero por lo que he leído, él está dispuesto, porque no todos los artistas, por el tema de Israel, estaban dispuestos a ir, pero él parece que sí. Entonces, bueno, pues nada, comenzaremos a visualizarlo y a ver un poco, no sé, al fin y al cabo está él solo en el escenario, porque al final San Remo es muy escueto en eso, es muy pulcro, porque no piensan en Eurovisión, entiendo yo, se piensa en San Remo y luego ya veremos a ver, ¿no? Cómo lo elevamos a nivel escénico a otro lugar. Pero no sé, es como que me genera curiosidad ver cómo se presentaría esta Eurovisión y qué reacción tendría en el resto de Europa y del mundo, vaya, que al final también hay votantes de todo el mundo. Bueno, a mí me saca una sonrisa, que puede ser injusto, que habría otras cosas. A mí me gustaba una chica que se llamaba Serena, que tenía una balada bastante chula, pero había bastantes baladas. Al final, pues es un poco lo que viste más en este festival, o lo que yo veo que se luce más, quizá por lo de la orquesta y demás. Pero esto tiene, no sé, dentro de que es un estilo de voz clásico y una composición así más clásica, tiene su aire retro discotequero, no sé, muy curioso.
bueno, a mí me interesa la propuesta de Sal Da Vinci. Así que, bueno, pues ha sido una semana muy intensa, un festival muy sorprendente. La verdad, yo no podía dar crédito. Yo siempre he pensado que en España somos pioneros en aquello de la pasión mediterránea que le ponemos a las cosas, pero Italia, vamos, Italia creo que nos puede hasta superar. Pero bueno, muy, muy divertido. La verdad que unas galas tremendamente profesionales, o sea, de un nivel muy top, muy calculadas al minuto, muy elegantes. No decepciona, la verdad que es un festival que no decepciona. Y nada, pues bueno, veremos a ver qué es lo siguiente, cuál es el siguiente sobresalto en esta aventura. Nos vemos en el siguiente vídeo.